primer error que comete el trader novato es pensar que con escuchar 2 videos ya es trader y se lanza al vacío y pierde. Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas. Estamos el día de hoy en nuestro podcast con un invitado muy especial, Luis Herbart. Luis Herbart es médico de profesión. Actualmente, digamos, es docente o profesor de un programa que tenemos en Principia que se llama Trader 360 y bueno, más de 9 años de experiencia en el mercado Forex, diferentes mercados, diferentes inversiones. Pero bueno, profe, quiero que te presentes, que nos cuentes un poco de ti, de tu trayectoria y qué ha sido de estos 9 años de experiencia como inversionista. Camilo, muchas gracias por la invitación. Realmente estos 9 años han sido bastante fluctuantes. Mi trabajo es muy absorbente. Yo soy médico, soy cirujano, soy intensivista. Pero a lo largo de conocer muchas personas, toqué el mundo del trading. Me llamó la atención que se me daba interpretar las gráficas con cierta facilidad. Muchas veces veo personas que entran al trading, pierden y salen. Pero me doy cuenta que el problema no es el mercado, es el método. Entonces a lo largo de los años empecé a estudiar, ver, observar, aprender, perder. Pero me di cuenta que todo va dentro de un mismo protocolo. Hacer dinero en el trading es sencillo, perderlo es más fácil. Pero lo más importante es tener ganancias consecutivas, pequeñas ganancias todos los días y evitar las pérdidas. Fluir con el dinero y ver y entender cómo fluye el dinero dentro de la sociedad. Cuando uno lo adquiere, se da cuenta que es muy sencillo seguirlo, entrar, comprar, vender, recuperarlo. Realmente el Forex es el mercado más líquido que hay en el mundo. Es el dinero de todos nosotros, es el dinero de todos los países que están metidos en un solo pool. Es fácil determinar qué mercados van al alza, qué mercados van a la baja. Otros mercados derivados, por ejemplo las criptomonedas, padecen de grandes manos que manejan grandes capitales. En el Forex no es así. No hay un banco que pueda cobijar todo el dinero del mundo. No hay un fondo que pueda tener todo el dinero del mundo. Entonces es más puro el movimiento. La tendencia no se altera de una forma tan radical. La volatilidad no se presenta de una forma tan abrupta como en otros mercados derivados, lo cual le otorga al trader ventaja, puesto que opera en la tendencia, obtiene ganancias, las puede repetir y lo más importante, adquiere la destreza para moverse en otro tipo de mercados. Bueno, profe, pero acá digamos, de pronto hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe bien qué es el Forex. ¿Cómo lo podría usted explicar de forma sencilla? Es muy sencillo, es comprar y vender un par de divisas, un par de monedas. Es establecer la diferencia entre una moneda y otra. Por ejemplo, el dólar contra el peso colombiano tiene un valor. Un dólar vale X pesos colombianos. Ahora bien, si el dólar aumenta de precio respecto al peso y yo tengo una gran cantidad de dólares, habré ganado una gran cantidad de pesos cuando yo venda ese dólar. Al igual, si el dólar va a la baja, el peso se va a fortalecer. Si yo tengo una gran cantidad de pesos, podré comprar una mayor cantidad de dólares y esperar, viendo el análisis técnico, viendo la gráfica, cuál va a ser el comportamiento en el futuro, inmediato o en el tardío. Así obtendré ganancias. Entonces, es algo tan sencillo como comprar y vender a sabiendas cuál va a ser el precio de compra y de venta. Bueno, profe, ¿y tú cómo comenzaste en este mundo? O sea, ¿cuándo fue ese salto en el que tú estabas como médico 100% y dijiste, tengo que aprender de un mercado a generar una nueva rentabilidad, a aprender una nueva profesión? Porque pues el Forex al final, o sea, trader es casi que una profesión. ¿Cómo fue ese salto cuando tú comenzaste? Fue bastante gradual. Por lo absorbente de mi profesión, apenas leía 1, 2, 3 libros. Me parecía aún algo bastante etéreo, porque el dinero es abstracto. El dinero no es real. Es un instrumento de intercambio. Uno piensa que el dinero es el papel, y finalmente el papel es solo eso, papel. Realmente lo que vale es el bien o el servicio. Hacer esta abstracción, siendo yo médico, era muy difícil. Por eso me demoré mucho en aprenderlo. Poco a poco seguí leyendo, observé en internet, hasta que me encontré con traders verdaderos. En esa época yo trabajaba en Oriente Medio y allí conocí un trader que era de origen eslavo y me enseñó cómo se manejaba una plataforma, aprendí de él
y empecé a buscar diferentes mentores que me enseñaran cómo era que se debía entender el mercado. Me di cuenta que todos tenían algo en común, que el mercado es muy sencillo, pero que se mueve sobre un algoritmo, que es repetible, que está sostenido sobre una fórmula matemática y que es completamente ineludible para cualquier mercado financiero. O sea, profe, ahí en pocas palabras, o sea, ¿tú crees que el mercado, digamos, si tenemos las herramientas correctas, pues podemos predecir con mayor facilidad hacia dónde va el precio y así generar ganancias? Sí, es como una sinfonía. Las velas, los gráficos, las herramientas son las notas musicales, solo es saber entenderlo. El mercado se mueve en ciertas direcciones, no en otras. Son solamente dos dimensiones que están en el gráfico atrapadas, el precio y el tiempo. Dentro de esa fórmula que uno lo puede observar, viendo la tensión, viendo la presión del mercado, lo que es el análisis fundamental se convierte en algo fácilmente predecible. No en el corto plazo, en el plazo muy pequeñito, en el minuto o en el segundo, se mueve muy rápido el precio porque depende mucho de la compra y la venta del momento. Pero en plazos muy grandes, en el día, en la semana o en el mes, son mercados que se mueven muy lentamente y son fácilmente ejecutables porque la tendencia no puede cambiar tan rápido. Tendría que haber un evento catastrófico o una cosa muy grande que alterara todo el mercado en un solo momento. Así las cosas, el mercado seguirá una función. Solamente basta con tener memoria, matemática y aplicación para que un conocimiento se haga repetible. No es difícil. Cualquier persona puede hacerlo. Muchas personas, sin siquiera tener un título universitario, lo hacen. Los niños lo hacen porque es algo que va dentro de nuestro comportamiento y nuestra conducta. Interpretar una gráfica solamente es interpretarla. Bueno, profe, y bueno, digamos que ahorita todo el mundo ve como que nosotros estamos como en esa punta del iceberg, como dicen, pero no ven todo lo que hay abajo. ¿Cuáles son esos errores que tú cometiste en ese proceso y que de pronto, digamos, las personas que están comenzando tienen que ser conscientes de que eso puede pasar? Porque hay algo que yo siempre digo y que siempre hablamos con los estudiantes, y es las personas inteligentes pues aprenden de sus errores, pero las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Entonces, ¿cuáles son los errores que tú has cometido y que puedes, digamos, contarle a las personas que nos están escuchando para que ellos no cometan esos mismos errores y pues que pueda ser mucho más fácil su camino como inversionistas, como traders? Sí, hay múltiples errores, porque es una rama del conocimiento, es una disciplina, no es un arte. Nosotros no nacemos traders, un artista sí nace siendo artista. Así las cosas, diferentes técnicas se pueden aplicar. El primer error que comete el trader novato es pensar que con escuchar 2 videos ya es trader y se lanza al vacío y pierde. Allí se va a encontrar otra serie de personas que están ejecutando su acción y que están entrenados y saben cuál es el comportamiento y la conducta del trader novato. Vienen a entregar su dinero. Entonces el mercado se comporta de tal forma que uno, siendo novato, entregue su dinero con facilidad. Está diseñado para ello. Lo primero es aprender, ver y entender el mercado. Tomarse ese tiempo, poco o mucho, para entender el mercado y ver que uno es un artífice, que uno es un momento más. Uno es una pequeña cadena en un eslabón en esa gran cadena que es el trading. Viendo uno la posición, después ya establece, ya sé qué tipo de protagonista soy. Ahora, ¿qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo me voy a mover en ese momento? ¿Dónde reconozco los diferentes accidentes que tiene el mercado? ¿Cómo voy a actuar en consecuencia? Ya cuando sabe dónde está y quién es, ahora sí viene con qué voy a trabajar y cuáles van a ser mis topes, qué herramientas voy a utilizar. En resumidas cuentas, lo primero es ver, observar, aprender, ensayar, no lanzarse por lanzarse, porque ahí lo van a estar esperando. Ya cuando uno observa cómo se comporta el mercado y cómo las diferentes herramientas funcionan, uno puede empezar a utilizarlas despacio, con paciencia. Siempre mi mensaje más importante que yo le daría al trader: observe, vea el mercado. Tómese el tiempo para degustar la gráfica, entiéndala, no tiene otra salida. El mercado no cambiará en forma abrupta, tiene solamente una dirección. Bueno, profe, y en ese caso, bueno, decías que pues el primer error de las personas es pensar que va a ser fácil, que simplemente viendo un par de videos pueden hacerlo. ¿Qué le recomendarías para poder, digamos, sobrepasar ese primer error? Y bueno, que no entren y entreguen su dinero al mercado, porque sabemos que en los mercados actualmente, pues el 90% de las personas iniciando, si no tienen una formación, terminan perdiendo su dinero. Entonces, ¿cuál es la recomendación para esas personas que quieren iniciar en este mundo? Lo primero
Y más importante es que la gente no va a pensar que es una profesión fácil de aprender para alguien, para un economista, para un ingeniero. Va a ser relativamente fácil porque son terminologías y casos que están cerca de su profesión. Para un economista es muy fácil, pero para otro tipo de personas tal vez no. Entonces, lo importante es homogeneizar el conocimiento. Primero, darse el tiempo de aprenderlo, entenderlo. Y después de aprenderlo y entenderlo, ver cómo se mueve. Muchas academias y muchos youtubers venden esa falsa idea de que el mercado es increíblemente sencillo. Y lo peor de todo es que lo es. Es muy fácil verlo. Lo difícil es operar dentro de él. Y mantenerse ganando todo el tiempo, más difícil todavía. Ser rentable no es solamente entrar y ganar. Es ganar en forma consecutiva cada vez. Todo el tiempo entrar y ganar y ganar y ganar. Poquito, tal vez poco o mucho, pero siempre ganar. Entonces, cuando se establece esa cadena de ganancias, en ese momento el trader se vuelve rentable. Bueno, y se da profe, cuenta que el mercado no cambia. Claro. Digamos que ahí, hablando digamos, con varios traders, personas que han operado el mercado, hay una premisa que tienen muchos y es que una estrategia nunca es 100% efectiva. O sea, en una estrategia, digamos, tú puedes perder, puedes ganar algunas veces, pero si manejas bien como ese riesgo-beneficio, al final del día puede ser rentable. ¿Tú qué opinas de eso? Ese tal vez es un comentario que se escucha mucho. Es la dependencia de una estrategia o de un indicador. Cuando tú conoces correctamente el precio, ves su flujo, ves cómo se mueve, uno se da cuenta que muchas estrategias pueden fallar en determinados momentos y que otras funcionan mejor en ciertas tendencias. Hay traders muy profesionales de alto rendimiento que no aplican indicador alguno, solamente observan la acción del precio y operan en consecuencia. Hay una gran ventaja y es que el gráfico se mueve de la misma forma que lo hace 120 años. No ha cambiado, lo hace predecible. La ecuación que lo sostiene es predecible. Entonces, lo más básico que puede tener el estudiante, lo que puede tener el aprendiz, es observar y ver qué herramienta le sirve en cada momento para poder determinar cuál es el momento preciso para entrar o para salir o para abstenerse de entrar. Ver cuál es el activo que más se acerca a su operativa. Ver cuál es el momento preciso en el cual puede operar. Eso le dará la ventaja. Lo más importante es que el trader debe tener paciencia y ojo, observar. Bueno, profe, listo. Bueno, ahí está claro como ese primer error. ¿Qué otro error, digamos, tú has cometido en ese camino? Claro, hay varios errores. Cuando uno está aprendiendo, viene el dejarse contagiar del pensamiento de otro. Eso es muy frecuente en las criptomonedas, porque hay muchos youtubers, hay muchos informadores que pretenden imbuir que existe una tendencia y el gráfico dice que no. Entonces, uno se deja creer más por el chisme que por su propio análisis y comete errores. El análisis técnico no ha cambiado mucho en los últimos 70, 80 años. Desde la Segunda Guerra Mundial se mueve de la misma forma y más que todo se enseña una sola estrategia, una o dos, pero uno se da cuenta que los traders de alto rendimiento no las usan. ¿Por qué? Sencillo, la información es poder y si algo tiene el trader, lamentablemente, es avaricia y no la comparte. El mercado está hecho para que crezca o decrezca de una forma muy sencilla, o al alza o a la baja. Tiene unos accidentes el gráfico que permite saber cuándo va a cambiar y no lo ha hecho de una forma diferente en los últimos 70 años. ¿Cómo va a cambiar aquí en adelante? No está. El dinero pues aumenta mucho, pero el mercado sigue siendo el mismo. Otro de los errores que se puede presentar es salir en medio del desespero. Entrar y comprar desesperadamente porque piensa que la operación se le va o salirse antes de tiempo porque piensa que va a perder. Hay pautas para ello. Uno debe aprender a observar el gráfico, ver cómo se mueve, ver cuál es el momento preciso para salir y tenerse confianza en su entrenamiento. La palabra básica de este certamen sería entrenarse, aprender. Sí, creo que en eso, digamos, todo el mundo está de acuerdo y es que la educación al final es lo que nos permite, digamos, pues tomar mejores decisiones, tener mejores resultados. Por ahí dicen, y bueno, también comparto mucho eso, es que uno es el activo más valioso. O sea, si tú no te inviertes, pues al final, digamos, por más de que vas a hacer 1000 cosas, pues tú eres la persona que se va a encargar y a tomar decisiones sobre tus resultados. Bueno, profe, y bueno, cuéntanos, digamos, aparte de inversiones en Forex, ¿qué otras cosas has hecho, digamos, como para diversificar de pronto tus inversiones? ¿Qué otras cosas te has dedicado? Claro. Los mercados financieros tienen una amplia gama de activos en los cuales se puede invertir y para nuestra ganancia utilizan el mismo protocolo. Por ejemplo, las materias primas, los commodities, es la compra y la venta de una materia prima y se puede predecir su precio. El petróleo, el oro, la madera, el cacao, el trigo son puestos a la venta en el mercado internacional y tienen un precio. Pero cuando uno observa la gráfica, se mueve igual que otros mercados financieros, opera en las mismas reglas.
solamente que hay que hacer algunas modificaciones por su velocidad y su volumen. Entonces hay estrategias para cada tipo de mercado. Los commodities se mueven de una forma muy lenta. Los precios de los commodities no cambian tan abruptamente porque son abundantes en toda la naturaleza. Por ejemplo, el oro está metido en cierto rango de precios desde hace más o menos 7 años y no ha cambiado. Todo el mundo dice que operar oro es muy difícil, pero cuando uno aleja la gráfica y ve un marco temporal muy grande en el tipo mes, la semana o el año, claro, se mueve de una forma muy predecible. Tal vez uno de los errores más frecuentes en operar los commodities es operarlos en una temporalidad muy baja, porque ahí es donde hay gran cantidad de liquidez y volatilidad. Pero sucede que alejando el gráfico uno se da cuenta que no pasa de ciertos rangos, porque si no se dañaría la oferta y la demanda. Los commodities son una parte muy importante en tu portafolio. Deben contar fácilmente el 40% del peso, porque van a hacer la inversión a largo plazo. Profe, y de hecho digamos, ¿qué opinas de las personas que dicen que comprar el oro físico? Comprar oro físico tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Ventajas es que estás viéndolo, está ahí, no se va a ir y tiene un valor. Cuando necesites puedes echar mano de él y te van a pagar lo que vale, ¿sí? No va a desaparecer. Desventajas, almacenarlo, conocerlo adecuadamente, para eso uno debe tener la abstracción en sus sentidos de cómo evaluar este mineral, porque eso lo hace muy bien un orfebre o un minero. Nosotros no nacimos en ese ámbito, entonces conocer oro físico no es tan fácil. Adquirirlo de forma legal es bastante complejo. El banco no le va a vender oro, le va a vender un título de valor. El oro nunca va a salir de la bóveda del banco. Comprar una joyería, uno corre el riesgo que ya venga mezclado con diferentes sustancias u otros minerales y su pureza no va a ser la que le dice el joyero. Comprarlo de forma ilegal es increíblemente peligroso. A pesar de que Colombia tiene importantes yacimientos de oro, no es fácil ir al Bajo Cauca y comprarlo. Es bastante peligroso. Su precio es muy alto. O ir a Puerto Inírida. No es fácil llegar a esos puntos remotos y comprar oro. Los commodities son de difícil almacenamiento. Almacenar oro es de riesgo. Cualquiera que sepa que tú tienes oro en tu casa, le avisará al amigo, el primo del vecino, y tu vida puede correr peligro al saber que almacenas oro sin importar la cantidad. Entonces, el mensaje sería almacenar el oro, comprarlo de a pocos, hacerse conocedor del mineral, almacenarlo de forma segura y de una forma muy discreta y pensar en que va a estar ahí por un largo plazo. Bueno, profe, y digamos otros activos, un refugio a largo plazo, por ejemplo, bienes raíces. ¿Qué opinión tienes de inversiones en bienes raíces? Los bienes raíces siempre van a otorgar dinero, porque tal vez un chiste que uno siempre escucha en este medio es que tierra no va a haber más. Siempre va a ser en la misma cantidad. Cada vez el espacio va a tener mayor valor porque cada vez somos más personas. Entonces el terreno y el bien raíz, el bien tangible, siempre va a tener mayor valor. El problema es que depende mucho de la volatilidad del mercado. Si en este momento nuestro país va a la baja, se acerca un proceso de depresión, entonces los bienes raíces no van a valer mucho. Estos son momentos para comprar. Por ejemplo, a finales de 2008 y hasta mediados del 2009, comprar bienes raíces en Miami, al sur de Estados Unidos, todo lo que era Mississippi, era un gran negocio, porque el precio llegó a límites increíbles. Mansiones que fácilmente costaban 2, 3 millones de dólares, los conseguías en 300,000. Tremendo. ¿Y tú crees que ahorita va a volver a pasar algo parecido? Lamentablemente sí. El default que tiene Estados Unidos, la recesión que va a enfrentar, en este caso, es estructural. La del año 2008 fue por sencillamente la adquisición de una deuda y que lo respaldaba no tenía valor. Los bonos subprime no tenían el valor que decían tener. Cuando se cayó el mercado inmobiliario no había quien cobrarle. Se otorgaron créditos a personas que no tenían capacidad de pago. Esa fue la del 2008 y la aprovechamos. De hecho, Colombia entró en superávit. Colombia no sintió la recesión en todo el mundo de una forma tan difícil. Aquí apenas el desempleo aumentó en un punto. En Estados Unidos, 6 millones de familias se quedaron sin hogar. En Colombia no. Fue una muy buena gestión la que tuvo el gobierno en ese momento. La situación es muy diferente. Después de la pandemia, Estados Unidos inyectó una cantidad ingente de dinero. 4 trillones de dólares que no se necesitaban entraron a circular. La gente recibió el dinero. Sí, claro. Y lo invirtió. Pero no circuló en bienes activos. No se generó empresa. Se generó gasto. Lo cual implementó mayor deuda. Y al haber mayor deuda, hay más dinero
que aumenta el valor de las cosas. Esta inflación es de muy difícil control. Es muy diferente a la que se enfrentó a comienzos de los años 70, que con solamente aumentar los tipos de interés de una forma agresiva se controla la inflación. En estos momentos, tras un año de alzas a los tipos de interés, no se ha logrado mayor cosa. De hecho, los bancos están quebrando, están cerrando. Otros lo están comprando a precios muy bajos. Por ende, el valor inmobiliario tiende a bajar. Y esta vez va a ser mucho más tiempo, no solamente 8 meses. Creemos que puede durar 2, 3 años. Bueno, profe, y digamos, también escuchamos mucho de que en estos tiempos de crisis también sean grandes oportunidades. ¿Cuáles crees tú que van a ser esas oportunidades que vengan de aquí a los próximos 2, 3 años en los mercados o para invertir? En los momentos de crisis es cuando mejores oportunidades hay. Como bien lo dijiste, lo primero son los bienes inmobiliarios, porque van a estar a precio de ocasión y jamás van a volver a estar así. La crisis de 1930 y la que se avecina son muy similares. En esa época, en los 1930, la gente invertía de una forma desaforada, sin control, lo cual tumbó el mercado. En este caso, hay una gran cantidad de dinero de forma estructural que está aumentando el valor de las cosas. El precio no se va a poder tener, la deuda es demasiado grande y los bancos no la pueden pagar. Por ende, nosotros no la podemos pagar. Entonces, el precio de la finca raíz va a llegar a un límite muy bajo. De hecho, hay monedas que van a desaparecer y el orden mundial va a cambiar. No va a cambiar en un día. El dólar no va a desaparecer en 15, ni en 20 días, ni en un mes. Ese tránsito fácilmente puede durar 20 años. Pero se van a presentar esas oportunidades. Los commodities van a ser el refugio de valor. El oro, la plata, el paladio, el bitcoin. Son cosas que no van a perder su valor porque no hay más. O sea, no se va a aparecer, pueden aparecer yacimientos de oro, pero la producción no va a aumentar mucho. No va a aumentar la producción de trigo en forma brutal, porque solamente hay cierta cantidad de terreno fértil para sembrarlo. Entonces, los commodities van a aumentar de valor. Comprarlos en este momento va a ser una ganancia. Los títulos valor o el commodity en físico. Otros valores que van a crecer mucho es el BTC. Las criptomonedas, me refiero solamente a Bitcoin, van a tener un muy buen futuro, porque solamente hay 21 millones de Bitcoin. No se van a acuñar más. Entonces, en estos momentos, un precio de 25,000, de 28,000, de 20,000 dólares es un precio de ocasión. El precio no va a volver. Incluso puede llegar a caer más. Se dice que con la caída de en este momento de las criptomonedas, el precio se puede arrastrar de Bitcoin a 8, 12,000 dólares. Es un precio increíble para comprarlo. Es una oportunidad que nosotros perdimos a comienzos de la década pasada. Bitcoin a 600 dólares y uno decía, eso no va a servir. Y mire, cuando llegó a 70,000. Y que en cualquier momento, con el aumento del valor de las acciones de orden tecnológico, el Bitcoin se irá detrás y fácilmente puede llegar a los 100,000 dólares y duplicar su valor en un año. Entonces estamos en el momento en el que el BTC tiene una muy buena opción. Otros activos que nos pueden funcionar son los bonos del tesoro, pero esto sí hay que hacerlo con pincitas, porque el default en Estados Unidos en este momento puede hacer que esos bonos puedan perder valor de forma súbita en cualquier momento. Hay que ser un profundo conocedor. Ahora bien, en el campo de las acciones hay empresas que van a crecer mucho. Las empresas tecnológicas van a crecer de una forma increíble, máxime con la inteligencia artificial. Entonces, empresas que invierten en inteligencia artificial en este momento tienen el tenor. Hay otras acciones que están perdiendo valor, los bancos, por ejemplo. Con el cambio al dinero digital, las CBDCs, muchos bancos van a quedarse por fuera, muchos activos van a quedarse por fuera, muchas profesiones que dependen de esos activos van a desaparecer. Entonces, la tecnología en este momento es uno de los tenores en las acciones que están ganando. Nvidia en este momento, que es un 25% en tan solo 3 días. Entonces, hay una cosa muy importante de este diálogo, que hay muchos activos y cuando uno los ve de forma universal, hay grandes oportunidades. Solamente observar. Así es, sí, yo creo que es eso y es porque es normal que a las personas les dé miedo, ¿no? Cuando comienzan, cuando entienden algo nuevo, cuando ven algo nuevo, les da miedo. Y creo que la única forma es hacerlo con miedo. El miedo no se va a desaparecer de un momento a otro. Al final el miedo se desaparece con conocimiento. Y creo que sí, estamos en uno de los mejores momentos. Por eso también estamos pues, tan encaminados a que cada vez más personas aprendan de los mercados financieros, aprendan de cómo invertir, de cómo crear un portafolio, de cómo diversificar sus portafolios. Porque por más de que uno diga, bueno, las criptomonedas, está el Forex, está los bienes raíces, pues igual, digamos, ni siquiera nosotros que somos especialistas en diferentes cosas no tenemos todos los huevos en una misma canasta. Tenemos en diferentes tipos de activos. También estoy de acuerdo contigo, creo que ahorita, digamos, en el tema de acciones, las acciones de orden tecnológico, las que tengan que ver con inteligencia artificial van a ser las que van a crecer. Bienes raíces, pues también van a haber grandes oportunidades y creo que la nueva tecnología también va a permitir que
muchas personas puedan acceder a esas nuevas oportunidades sin necesidad de tener grandes cantidades de capital. Y bueno, pues el tema de las criptos. ¿Por qué tú crees que el tema de, digamos, solamente Bitcoin y no otras criptomonedas como Ethereum, no otras criptomonedas, digamos, las del top 10, digamos que las otras es muy incierto el panorama, pero sí las del top 10, ¿por qué no los ves como tan posicionadas a futuro? Generalmente muchas de las altcoins, o sea, monedas que no son Bitcoin, tienen cosas que están en contra de ellas mismas. Primero, están centralizadas. Tienen un CEO, tienen una sede, tienen una forma de ser, un motivo de ser. Aparte de ser su ventaja, se convierte en su desventaja, porque es la forma como la pueden manipular. Eso es algo. Que cumple una función. Eso es muy importante y les da un valor. Por ejemplo, los contratos inteligentes de Ethereum van a ser a muy largo plazo y no se pueden modificar. Un contrato que no se puede cambiar tiene valor, porque entonces no hay forma de alterar ese contrato, no hay forma de romperlo a menos de que existan las cláusulas precisas que están estipuladas en el contrato. No hay alguien que venga y tuerce ese contrato a su tenor, no lo hay. Eso es algo de mucho valor. Por ejemplo, hay monedas de intercambio de compra y de venta. Eso tampoco es un valor que se pueda perder. El problema es la cantidad de tokens que se pueden hacer sobre esa misma moneda. Al cambiar su cantidad, cambia su valor, porque cambia la oferta y la demanda. BTC crece por un mecanismo de trabajo, no tiene un CEO y tiene una cantidad limitada de monedas que se crean por el mecanismo, como anteriormente dije, de trabajo. Están inscritas en la blockchain y esta es completamente invulnerable. Tendrían que apagarse todos los computadores del planeta. Tendrían que resetearse y borrarlas para borrar la cadena de bloques. En cada nodo que se genera la repetición de la cadena, se genera ese valor. Es inmutable. Esa es su gran ganancia. Y lo más importante y lo que le duele a los banqueros, que quita el intermediario. Ese es el dolor de cabeza del banco. Por eso lo odian tanto. Por eso le inventan que consume gran cantidad de energía, que es muy costoso. Claro. Porque los saca a ellos de la ecuación. Convierte al comprador y el vendedor como los únicos participantes. Yo te pago un Bitcoin por el pan que me estás vendiendo. Y ese Bitcoin vale eso, un Bitcoin. El banco le vende deuda al que compra o al que vende el pan y puede manipular el precio de ese pan. En cambio, el Bitcoin es la forma más básica de negocio, es el trueque básico, es el valor intrínseco que tiene cada mercancía. Eso le duele al banquero, porque lo único que podía hacer ese intercambio a comienzos del siglo pasado era el oro. Totalmente. Entonces estamos vendiendo oro digital. No, totalmente de acuerdo, profe. Bueno, profe, ya como para ir cerrando aquí el podcast, 3 tips o consejos que le darías a la audiencia, personas que están, digamos, o comenzando en el mundo de la inversión o que ya están invirtiendo, pero de pronto creen que pueden tener mejores resultados y aprovechar las oportunidades que vienen. Lo primero es la paciencia, porque para aprender hay que tener paciencia. Informarse de fuentes de calidad, ¿sí? Porque como hay dinero de por medio, encontrará cualquier cantidad de gurús y de técnicas que pueden funcionar. Eso abunda demasiado en el mercado. ¿Por qué? Porque quieren tu dinero. Entonces es ponerlo en una bandeja de plata para una gran cantidad de personas que van a venir a coger ese dinero fácil. Entonces, el primer consejo, paciencia. Segundo, aprenda. Tercero, observe. Es el momento preciso para aprender a invertir en el momento preciso. Hay mucho de dónde aprender. Hay mucho de dónde invertir. No se deje apresurar por el afán de invertir porque voy a ganar ya. Si hoy hay una oportunidad, mañana habrán 3 y pasado mañana habrán 10. Y si el mercado se cae, habrán muchísimas más. Porque mientras hayan personas, mientras existan personas, hay mercado. Entonces, para que se acabara el mercado por completo, pues tendríamos que desaparecer nosotros. Porque todo es lo muy básico. Si nos devolvemos al tiempo de nuestros indígenas, era comprar y vender, hacer un trueque de una sábana por una esmeralda. Es exactamente lo mismo. Entonces, es importante aprender. Es importante observar el mercado. Ser completamente frío en ese análisis. Ver que es repetible. Sencillamente, si hay una oportunidad se me va, hay otras 3 que me están esperando mañana. Entrar y operar en el momento preciso. El mercado financiero no permite regatear. No es necesario hacer el contacto persona a persona. Yo tengo a la venta un activo. Si no lo compras tú, otro lo comprará. Como lo dijimos anteriormente en el Forex, hay 4.5 trillones de dólares al día a la venta y a la compra. Imposible que no haya una oportunidad ahí. Entonces, así, si el Forex es el más líquido, las acciones están presentes, las noticias están, el Bitcoin que depende, hay muchos activos. Y eso que no hemos tocado los más difíciles. Por ejemplo, hablar de futuros, hablar de índices, de valores de índices. También se puede hacer. Lo hacen los profesionales. No es tan difícil. Pero si hay algo muy fácil en ellos es perder el dinero. Entonces, con tan solo algo más de entrenamiento y algo más de observación, la aplicación matemática, todo se mueve exactamente dentro del mismo swing. Así es, profe. Bueno, pues ya saben. Entonces, primero, tema de paciencia. Segundo, aprender. Y tercero, observar el mercado detenidamente.
Qué bueno, profe, muchas gracias. Aquí estuvimos entonces con Luis Herbar, especialista, inversionista, experto en todo el tema de trading, forex, commodities, como saben, pues como vieron, amplio conocimiento en el tema de inversiones. Así que, profe, gracias por este espacio. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Recuerden que si les gustó el podcast, suscríbanse, déjenos 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, en los diferentes canales. Y bueno, muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos acá en este momento. Gracias a ustedes.